Mi nombre es Mario Rafael Álvarez Mercado, soy ingeniero electrónico y magíster en educación. Mi nombre es Luis Gabriel Beltrán Duarte, ingeniero mecánico de base y soy magíster en educación. Mi nombre es Javier Gerardo Vázquez Ortiz, ingeniero de sistemas, magíster en gestión de la informática educativa. Bueno, cuando hablamos de empirismo lógico, también es muy fácil encontrar que se hable sobre empirismo científico, sobre positivismo lógico, sobre neopositivismo o neoempirismo. ¿Sí? Todo depende del autor investigador, pero es la misma esencia epistemológica. El empirismo lógico toma la experiencia, es el único método científico válido. Parte como una corriente en la filosofía de la ciencia que limita la validez del método científico a lo empírico y lo verificable. Se basa en la experimentación. Todo lo que se pueda experimentar, ver, tocar y se pueda verificar es válido. Se toma como único método científico válido. El Círculo de Viena fundado en el año 1922 en el continente europeo, más específicamente en Austria, en la Universidad de Viena. Bueno, compañeros, el Círculo de Viena. El Círculo de Viena se origina en el año de 1922, eh, cuando el profesor Moritz Schlick, cuyo fundador y organizador, siendo profesor de la Universidad de Viena, pues convoca a un grupo de amigos y un grupo de estudiantes muy aventajados para formar lo que es esto que se llama el Círculo de Viena. Entonces el profesor Moritz Schlick es el fundador de este Círculo de Viena. Ahí tenemos a algunos de los integrantes, como está Rudolf Carnap, que es su principal integrante o más representativo. Tenemos a Hans Rosenberg, que tenemos a Philipp Frank, tenemos a Friedrich Weissmann, a Olga Hans-Neuret, a Otto Neumann, a Kurt Gödel, a Heisi Hemp y a Herr Fierz. Ellos son algunos de los miembros de este Círculo de Viena, no son todos, pero son como los más representativos de este Círculo de Viena y que tienen que ver mucho con acerca del empirismo lógico que tenemos o que llegaron a estudiar en ese momento. ¿Sí? Todos, si ustedes se dan cuenta, todos trabajan con ciencias puras, eran unos investigadores netos y pues llevando a esto pues trabajaron en base o fundamentalmente lo que es la filosofía científica. Bueno, entre antecedentes del Círculo de Viena hay que destacar la Universidad de Viena como tal, tradición empirista, en el cual se destacó Ernst Marx antes de los máximos exponentes que tuvo. Fue un catedrático matemático de física experimental, tuvo grandes avances, importantes descubrimientos en el campo de la óptica, la acústica. Dentro de los antecedentes del Círculo de Viena es importante recordar que en la Universidad de Viena, en el año de 1895, se crea la Cátedra de la Filosofía de las Ciencias Inductivas, cátedra que pasa a ser impartida en el año de 1922 por el físico y filósofo Moritz Schlick. Esa es la razón por la cual él es el fundador o aparece como creador del Círculo de Viena. Pero también es importante resaltar que el físico y filósofo Rudolf Carnap es quizás el representante más importante que tiene el empirismo lógico. Cuando hablamos del empirismo lógico, él trabaja con cuatro pilares fundamentales. Entonces, el primer pilar habla acerca de que hay que discriminar lo que es el contexto del descubrimiento del contexto de la justificación. ¿Sí? Para el empirismo lógico, él no tiene en cuenta el contexto del descubrimiento, es decir, cómo el autor o cómo el científico o el investigador llegó o le llegó la idea de ese fenómeno a investigar, ¿cierto? Él no lo toma en cuenta, él toma en cuenta es el contexto de justificación, es cómo este investigador justifica, ¿cierto?, esta idea de investigación, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar a medir esta idea de investigación? Lo más importante son no son los antecedentes,
o cómo se llegó a la idea, sino lo más importante es cómo justificamos esa idea, cómo esa idea es susceptible de una reconstrucción lógica, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ellos no toman en cuenta lo que es los antecedentes, sino toman en cuenta es el contexto de justificación, ¿sí? El segundo pilar es contrastar las hipótesis por consecuencias observacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que para hacer ciencia se debe medir, se debe palpar, se debe tocar, se debe percibir, ¿cierto? Aunque cuando se habla de la ciencia en la parte de la química, cuando se habla de los elementos, los átomos, los electrones, pues es como muy difícil palparlo o medirlos, tiene que ser en base a unos instrumentos específicos, ¿cierto? Pero se pueden medir de esa forma. Entonces ahí estamos hablando de que sí hacen parte del empirismo lógico y hacen parte de la ciencia, ¿cierto? En la medida en que no se pueda medir, entonces no se llamaría un estudio científico, ¿cierto? El tercer pilar habla acerca de la demarcación. Entonces, esta demarcación que nos dice que debe ser medible, que debe ser palpable, ¿sí? Ahí no tiene en cuenta la parte de la metafísica, ¿sí? Es decir, que nosotros debemos discriminar, ¿sí? Todo lo que tenemos en la tierra para poderlo observar, ¿sí? Para poderlo medir, para poderlo palpar. Entonces no tienen en cuenta la parte de la metafísica, tienen solamente en cuenta la parte de las ciencias exactas que se puedan medir o que se puedan palpar. Y como cuarto pilar, entonces tenemos que se restringe, es muy restringido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de restringir? Que todo depende del contexto de justificación. Si yo puedo justificar la investigación que estoy realizando, es decir, que estoy haciendo ciencia. De lo contrario, la investigación no haría parte de un contexto científico. La inducción permite confirmar las hipótesis científicas. Primero se tiene una hipótesis donde como primera medida debe estar en el contexto de justificación, segundo debe ser observable, tercero debe estar demarcada en el ámbito científico, cuarto debe estar restringida al contexto de justificación. Entramos al proceso de inducción donde tenemos las observaciones, experimentaciones del momento y en el espacio dados. Podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, infinidad de observaciones, ¿sí? Llegamos a la confirmación. Una hipótesis confirmada lo que hace es aumentar, o sea, yo entre más experimentos tenga, lo que hago es aumentar la probabilidad de que eso sea cierto, ¿cierto? Pero con una sola que se rechace, la hipótesis será rechazada, ¿cierto? Y ahí entra a mirar lo que es confirmación y verificación. Bueno, para ampliar la explicación realizada anteriormente por mi compañero, vamos a utilizar un ejemplo de la vida cotidiana. En este caso, vamos a utilizar la hipótesis de que todos los metales son conductores. En este caso, el procedimiento sería identificar diversos tipos de metales y realizar pruebas con ellos. Por ejemplo, podríamos utilizar el oro en un momento y determinado espacio. Luego podríamos utilizar la plata en otro momento diferente y en otro espacio diferente. Luego el cobre y así sucesivamente hasta llegar a la cantidad de metales con las cuales queramos hacer nuestra comprobación o verificación de la hipótesis planteada. Si después de haber realizado todas esas pruebas encontramos de que todos los metales en los cuales hayamos hecho la prueba conducen la electricidad, nuestra hipótesis quedaría confirmada. En caso de encontrar, así sea un caso en el cual no se lleva a cabo la conducción eléctrica, pues también confirmaríamos la hipótesis, pero en este caso sería que la hipótesis es inválida.
quiere decir cuando se habla de la confirmación y cuando se habla de la verificación? Cuando se habla de la confirmación es porque las hipótesis que llevamos en nuestro estudio científico deben tener resultados positivos en diferentes contextos, en diferentes lugares, en diferentes espacios, ¿cierto? En la medida en que vayamos haciendo más pruebas, vamos teniendo más probabilidades de éxito, ¿sí? Y esto nos conlleva a que la hipótesis cada vez sea confirmada, ¿sí? Confirmada en diferentes lugares, confirmada en diferentes espacios, confirmada en diferentes contextos, ¿sí? A mayor cantidad de muestras posibles, positivas, se está confirmando la hipótesis. Con una sola muestra negativa, la hipótesis es negada. Entonces, a mayor probabilidad de muestras positivas, podemos decir que nuestra hipótesis está siendo cada vez mayormente confirmada, ¿sí? Cosa contraria a lo que se habla de la verificación. En la ciencia es casi imposible decir que se pueda verificar una hipótesis. ¿Por qué verificar una hipótesis? Significa que nunca va a ser negada. Entonces no podemos decir o no podemos testificar que en el pasado, en el presente o en el futuro esa hipótesis se pueda negar, ¿sí? Entonces lo que hoy en día puede ser confirmado, de pronto en un futuro no muy lejano puede ser negado. Entonces esa hipótesis, las hipótesis deben ser o no pueden ser verídicas desde un contexto científico. Los criterios de demarcación son un pilar importante para los empiristas lógicos. Aquí entra toda hipótesis científica, todo lo que nosotros podamos ver, tocar, palpar, como se dice, observar, y así no sea lo observable como en el ejemplo de los átomos o el campo magnético, que es algo que nosotros no podemos ver, pero que podemos comprobar de que existe cuando colocamos limadura de hierro, ¿cierto? En una hoja y ponemos un imán donde se crea o se describe el campo magnético de tal. Son hipótesis científicas verificables. Descarta por completo las hipótesis pseudocientíficas, todo lo que tiene que ver con ciencias encontradas en la astrología, en la alquimia, en la charlatanería, en creencias ocultistas, en lo que tiene que ver, como se dice, lo de los milagros, que no es algo palpable, no es algo, todos podemos decir, y se vio la Virgen aquí en Bucaramanga, pero no tenemos las mismas circunstancias de que se tiene que observar en Bogotá o se tiene que observar en otras partes. Entonces, para nosotros, para el empirismo lógico, siempre va a estar sustentado con hipótesis científicas.